Representación de datos asociados a dos variables cualitativas. En este caso vamos a analizar la siguiente situación. En una universidad se hace un estudio sobre el consumo de cigarrillo con el fin de determinar posibles estrategias a aplicar para disminuir dicho consumo y mejorar así la calidad de vida de los estudiantes de la institución. Para realizar el estudio se selecciona una muestra de 90 estudiantes. A cada estudiante se le pregunta la facultad a la cual pertenece y si fuma o no. En el estudio realizado se pueden identificar la población que corresponde a los estudiantes de la universidad, la muestra que corresponde al grupo de los 90 estudiantes encuestados, las variables de este estudio, que en este caso son dos variables cualitativas. Una variable es la facultad, Ingeniería, Humanidades o Artes, y la otra variable es la respuesta a la pregunta si fuma o no la persona. Al realizar la encuesta se obtienen los datos presentados a continuación. Los datos los representamos en tablas. En la primera columna escribimos la facultad a la cual pertenece el estudiante y en la segunda columna la respuesta a la pregunta si fuma o no fuma. Vemos aquí los otros datos que encontramos al realizar la encuesta. Vamos ahora a ver cómo se representan los datos obtenidos utilizando Excel. La información obtenida en la encuesta se representa en Excel en una tabla. En la primera columna escribimos las respuestas correspondientes a la facultad a la cual pertenece el estudiante y en la segunda la respuesta a la pregunta de si fuma o no fuma. Vamos a construir las tablas y gráficos que nos permiten representar la información correspondiente a esta situación. La primera tabla que vamos a construir es la tabla de frecuencias absolutas. Los títulos de las columnas van a corresponder a las facultades a las cuales pertenecen los estudiantes. En la fila vamos a escribir la respuesta a la pregunta si fuma o no fuma. Vamos a agregar una columna para identificar el total de cada una de las filas y agregamos una fila para poder determinar el total de cada una de las columnas. Para determinar cuántos estudiantes de cada una de las facultades dieron respuesta de sí o no a la pregunta de si fuman, vamos a utilizar las fórmulas de Excel. Vamos a insertar la función contar sí conjunto. El primer rango que vamos a tener en cuenta corresponde a las respuestas dadas por los estudiantes a la facultad a la cual pertenece. Como queremos que estos valores permanezcan fijos cuando copiemos la fórmula en las otras celdas, vamos a colocar el signo pesos antes de la letra que representa la columna y del número que representa la fila en las cuales están los valores. En esta celda, el primer criterio que vamos a tener en cuenta son los estudiantes que respondieron que están en artes. El segundo rango corresponde a la respuesta a la pregunta de si los estudiantes fuman o no fuman. Seleccionamos entonces las respuestas dadas por los estudiantes a esta pregunta.
Queremos que permanezca fijo ese rango cuando vayamos a copiar la fórmula, por lo tanto, colocamos el signo pesos antes de la letra que representa la columna y el número que representa la fila donde están los valores. En este caso, el criterio son los estudiantes que respondieron sí. Vemos entonces que de las respuestas que obtuvimos en la encuesta, hay 18 estudiantes de la muestra que están en artes y respondieron que sí fuman. Vamos a copiar esa fórmula en la siguiente celda de artes, pero nuestro criterio en este caso para la segunda respuesta cambia y en vez de ser sí, son los que no fuman. Copiamos la fórmula correspondiente en las otras, pero para el segundo caso no son los estudiantes que están en artes, sino los estudiantes que están en humanidades. Cambiamos entonces la información correspondiente. Y para el tercer caso, son los estudiantes que están en la Facultad de Ingeniería. Podemos copiar la fórmula en la siguiente celda de humanidades y lo que hacemos es cambiar la opción de respuesta para identificar cuáles estudiantes contestaron no en la Facultad de Humanidades. Y en el caso de la Facultad de Ingeniería, copiamos la fórmula y cambiamos la opción de respuesta para poder identificar cuántos estudiantes de ingeniería no fuman. Hallamos el total de cada una de las columnas utilizando la función suma y sumando en este caso los estudiantes que están en artes, que fuman y no fuman. Copiamos la fórmula en las otras celdas. Hallamos también el total de estudiantes por fila, sumando los estudiantes que están en artes, humanidades e ingeniería que suman, y copiamos la fórmula en las otras celdas. Vemos que en total hay 90 estudiantes. La interpretación de esta tabla la podemos hacer de la siguiente manera. 18 estudiantes de la muestra están en artes y fuman, 15 estudiantes de la muestra están en humanidades y fuman, 16 estudiantes de la muestra están en ingeniería y fuman, 11 estudiantes de la muestra están en artes y no fuman, 14 estudiantes de la muestra están en humanidades y no fuman, 16 estudiantes de la muestra están en ingeniería y no fuman. En total, en la muestra encontramos 29 estudiantes de artes, 29 de humanidades y 32 de ingeniería. Y en la muestra hay 49 estudiantes que fuman y 41 estudiantes que no fuman. Vamos a hacer ahora la tabla de frecuencias relativas basadas en total de estudiantes. Podemos copiar el formato de la tabla realizada anteriormente y vamos a cambiar la información correspondiente a las celdas. Como queremos que nos aparezcan los datos en forma de porcentaje, vamos a seleccionar la opción de porcentaje con 2 cifras decimales. En el caso de artes, estudiantes que fuman, lo que queremos saber es, de toda la muestra, estos 18 estudiantes, ¿qué porcentaje representan? Entonces, lo que debemos hacer en este caso es dividir el valor del número de estudiantes de artes que fuman entre el valor de la cantidad total de estudiantes de la muestra, que en este caso es 90. Como queremos que este valor del total de estudiantes permanezca fijo cuando copiemos la fórmula, le colocamos el signo pesos antes de la letra que representa la columna y el número que representa la fila donde está ubicado ese total. Copiamos entonces la fórmula en las otras celdas correspondientes. Lo mismo hacemos para el caso del total de estudiantes. Vemos que el 100% corresponde al total de estudiantes, que en este caso es 90, que es la referencia que estamos tomando en cuenta. La tabla la podemos interpretar de la siguiente manera. 20% de los estudiantes de la muestra están en artes y fuman. 16.67% de los estudiantes de la muestra están en humanidades y fuman.
17.78% de los estudiantes de la muestra están en ingeniería y fuman. 54.44% de los estudiantes de la muestra fuman. 12.22% de los estudiantes de la muestra están en artes y no fuman. 15.56% de los estudiantes de la muestra están en humanidades y no fuman. 17.78% de los estudiantes de la muestra están en ingeniería y no fuman. 45.56% de los estudiantes de la muestra no fuman. En total, hay un 32.22% de los estudiantes de la muestra que están en la Facultad de Artes, un 32.22% de los estudiantes de la muestra están en humanidades y un 35.56% de los estudiantes de la muestra están en ingeniería. En términos de probabilidad, podríamos decir que la probabilidad de seleccionar un estudiante de la muestra que esté en humanidades y que no fume es de 15.56%. La probabilidad de seleccionar un estudiante de la muestra que esté en artes y fume es del 20%. Para construir la gráfica correspondiente, seleccionamos los datos e insertamos un gráfico de barras. En este caso, en el eje horizontal aparecen representadas las facultades a las cuales pertenecen los estudiantes y las barras corresponden a la respuesta de si sí o no fuman. Organizamos la información de la tabla de manera que aparezca la información correspondiente a las respuestas dadas por los estudiantes. Movemos el gráfico a una hoja nueva y lo vamos a llamar histograma frecuencias relativas 1. Escogemos la opción que nos permite colocar el título del gráfico y los títulos para cada uno de los ejes. En este caso es el histograma de frecuencias relativas basadas en total de estudiantes de la muestra. En el eje vertical están representadas las frecuencias relativas y en el eje horizontal la información correspondiente a la facultad a la cual pertenecen los estudiantes. En este caso, la suma de todos los porcentajes de las barras me representa el 100%. Podemos hacer que aparezca el valor correspondiente a cada una de las barras para poder identificarlos más fácilmente.